Pues muy buenas tardes para todos los amigos que nos acompañan a la librería Carlos Fuentes en el pabellón de la Universidad de Guadalajara. Esta tarde tenemos el inmenso placer de tener una pequeña conversación con Marta Jiménez Serrano a propósito de su último libro de cuentos, No todo el mundo. Y bueno, Marta, bienvenida. Gracias, un placer estar por aquí. No todo el mundo es un libro de cuentos, como les decía, 14 relatos, y quisiera iniciar por el final. Poco porque con la primera novela, creo, en tu biografía había una mención muy particular. Decías que habías nacido en Prosperidad, ¿no? En el barrio de Madrid. Y quería arrancar un poco eso también a propósito de España es nuestro país, invitado de honor en esta edición de la feria. Un poco arrancar desde ahí, un poco arrancar eso, pensando en el barrio, pensando en Madrid, pensando en esa ciudad moderna a través de la cual empezamos a movernos, poco sin saber si somos iguales a todo el mundo o no. Cuéntanos un poco. Sí, fíjate, eso no sé de qué entrevista ha salido o como que quedó por ahí en la Wikipedia, pero aunque cuando yo nací mis padres vivían en ese barrio, luego se mudaron a la periferia y en realidad nunca tuve vida en ese barrio, pero creo que eso también ha definido un poco mi relación con la ciudad, en el sentido de que a mí me gustaba mucho más el centro de Madrid que esa periferia residencial en la que vivían mis padres, ¿no? Y creo que la ciudad, la gran ciudad, que puede ser Madrid, que puede ser Guadalajara, Ciudad de México, París, Londres, era el escenario perfecto para reflejar cómo son las relaciones modernas en las que hay prisa, horarios, precariedad, salarios, y mi intención sí era contar las relaciones de pareja de una manera realista, ¿no? Entonces, para mí era importante que los personajes estuvieran metidos en una ciudad de verdad, con problemas de verdad. Eso es muy interesante. Madrid se puede intuir, se va construyendo a través de ciertas líneas, de ciertos parques, de ciertas zonas de la ciudad. Pero también a propósito de esa, digamos, de esta serie de historias sobre las relaciones, hay una serie de componentes como el de la tecnología, el de lo vertiginoso, el del tipo o las formas de comunicarnos, que resultan además muy sensibles y claras en el texto. Tienes una escritura contundente, clara, en la cual vas perfilando muy bien esos personajes, que además cada tanto nos interpelan. Sí, muchas gracias. A mí me preocupa mucho, ¿no? Perfilar bien el lenguaje. De hecho, creo que incluso esos personajes de los que hablas se definen por cómo hablan también, ¿no? He intentado también que los personajes fueran variados, meterme en sus diferentes psicologías, y en todos los casos está también el narrador, que funciona muchas veces como un testigo incómodo, ¿no? Tenemos también su perspectiva sobre las cosas. Y creo que son un poco eso, los personajes, el narrador y el lenguaje, como los tres puntos en los que más he intentado que se vertebre el libro. Hay una cosa, cuando hablamos de relaciones, de alguna manera pensamos en dos. Si nos va bien o mal, aparece un tercero, un cuarto, un quinto. Háblanos un poco de esa configuración del él y del ella, y uno que va apareciendo y que nos permite el narrador, que es los otros. No siempre somos solo dos en una relación. Hay todo un universo que nos determina. Claro, totalmente. Antes te hablaba del realismo que yo quería ponerle. Yo creo que la pareja es también la que es en sociedad, en familia, con los amigos, ¿no? Entonces, muchas veces la ficción ha retratado a los amantes como si estuvieran solos en una burbuja, ¿no? Y yo creo que me interesaba mostrar a esos amantes dentro de la sociedad, con todos esos testigos que tiene una relación, ¿no? Los amigos, los hijos, las dinámicas sociales. Hay un par de relatos en los que de repente, cuando se le presenta la pareja a los amigos, el protagonista siente vergüenza de repente, ¿no? Y cuando estaba solo con ella estaba muy bien, pero de repente con los amigos hay vergüenza. Yo creo que esas cosas también son la pareja, ¿no? La pareja no es un ente aislado, sino algo que opera con todo el resto del mundo también. Ese cuento tiene muchas cosas en particular. Por ejemplo, la edad, ¿no? No todas las parejas
Y puede sonar un cliché, pero no, el hombre mayor exitoso y una alumna, pupila, de hecho, que entre la admiración, la fascinación, pero también algo de interés empiezan a construir, si quieres, un entramado, que es lo que hace posible e imposible una relación como esas. ¿Cómo entender eso también con las nuevas lógicas, digamos, sociales que se nos imponen? ¿Hasta dónde el límite? Y eso me gusta mucho, porque planteas unas zonas grises en donde el juicio canónico tradicional, pues pone a un lado al uno y al otro a la otra, y no, aquí pasan muchas cosas. Claro, yo lo que he intentado es entrar en la intimidad y en la cabeza de mis personajes, ¿no? He intentado dejar de lado el juicio moral. Eso no quiere decir que no pueda haber determinadas visiones críticas, ¿no? Como por ejemplo en el relato de los adolescentes que ven pornografía, pero a mí lo que me interesaba era entrar en los sentimientos de sus personajes. Entonces, nos puede parecer bien, mal, más censurable, menos, pero el caso es que en el mundo hay relaciones con diferencia de edad, y lo que me interesaba es coger una de esas relaciones y ver qué pasa en la cabeza de esos personajes y en el estómago de esos personajes y cómo lo vive cada una de esas partes, ¿no? Más allá de lo que desde fuera podamos juzgar o analizar. Pero además, a pesar de eso, creo que apelas e interpelas al lector de una forma, o al menos en mi caso, muy interesante porque, a ver, el amor es, no todo el mundo ama igual, pero todos amamos igual desde ser. Entonces vas construyendo escenarios realistas que hacen que hagan pensar en tu propia historia de amor, que es la sumatoria, son la suma de rastros de una trayectoria vital. El amor no es uno, ha sido muchos que se encadenan con todos los matices. ¿Cómo has sentido o cómo la respuesta de tus lectores en España y qué esperas de los lectores en México? Pues la verdad es que me siento muy afortunada. Los lectores lo han recibido con mucho entusiasmo. Muchos me cuentan, ¿no?, que se han sentido identificados o que han reconocido lo que les pasó a ellos o lo que les pasó a un amigo o lo que le pasó a su prima. Y espero que en México pues, pueda ser igual. Ya he recibido por redes sociales algún mensaje también muy cariñoso de lectoras mexicanos y espero que también lo puedan recibir con el mismo entusiasmo. No, eso estoy seguro que va a suceder. Cuando hablábamos de ese amplio registro de la realidad, de lo contemporáneo, debo decirte que hay un personaje y una situación que me llamó mucho la atención, y es Lola. Hablemos un poco de lo que puede pasar alrededor de las personas grandes, de las personas mayores. Claro, Lola es una jubilada de 73 años y todo el mundo asume que ella ya no va a tener ninguna novedad en su vida, ¿no? Y que ella no tiene intimidad y que si suena el teléfono de Lola podemos cogerlo porque ella ya... Y creo que esto nos pasa con las personas mayores y Lola se apunta a la universidad y ahí conoce a un hombre que le gusta, ¿no? Y a mí lo que me gusta de ese relato es verdad que la familia ni se lo imagina ni se lo espera, pero ella un poco tampoco, ¿no? Yo creo que somos obedientes con las expectativas sociales y la propia Lola también es la primera que dice, pero yo a mi edad ahora me voy a echar novio, ¿no? Y bueno, me interesaba mucho contar eso porque sobre todo me parece muy escandaloso cómo les negamos esa intimidad a las personas mayores, ¿no? No ya la intimidad romántica o sexual, sino puramente la de que suene su teléfono y lo cojan. Esta cosa de le cogemos el teléfono a la abuela o a la madre sin ningún tipo de problema, ¿no? Yo creo que ahí está bien pensar un poco sobre cómo manejamos eso. Y en esa misma idea es también una reflexión sobre el amor en nuestro tiempo. Me hizo pensar en la muerte de Eros, de Bui-Chul-Han, un poco como, claro, quizá una carta en el siglo XIX tenía una carga sentimental, erótica, muy específica, con unos tiempos muy claros. Ahorita 48 horas de texto pueden ser una... ¿Qué es eso? ¿Cómo ves también el futuro de
nuestras formas de amar o de aproximarnos o de leernos? Bueno, yo lo que creo es que vamos muy rápido, pero en todo, no solo en las formas de amar, ¿no? O sea, el progreso ha hecho que tengamos la capacidad de ir mucho más rápido de lo que sería la velocidad natural humana, ¿no? A la hora de viajar, a la hora de comunicarnos, a la hora de acceder a información. Y yo creo que está muy bien poder hacerlo, pero que quizá tenemos que aprender a, bueno, cuando necesitemos la velocidad, está bien tenerla, ha sido maravilloso en unas horas estar en Guadalajara, ¿no? Cuando yo ayer estaba en Madrid. Pero también creo que hay otras veces que hay que saber frenar porque hay cosas que no se pueden hacer rápido. El amor seguramente es una, la literatura es otra. Entonces, creo que, por ejemplo, a mí me ha pasado con la información, ¿no? Hay tal cantidad de información en Internet y la recibimos de repente en 10 minutos que es como no recibir nada. Entonces, creo que tenemos que aprender a manejar eso, que todavía es muy nuevo para todos, y a aprender cuando ponemos el botón de pausa y cuando decimos, bueno, hasta aquí. Me das pie para preguntarte sobre algo, digamos, la escritura, tus tiempos y tus mecanismos. A ver, en muchos conjuntos, colecciones de cuentos, la idea de abrir con un golpe, lo haces pero con el cuento más extenso de toda la colección, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones y cómo fue la construcción de todo este conjunto? Danos ideas para todos aquellos que quieren enterarse un poco más de la cocina y la sazón de la Bueno, escritura. es que en el caso de este libro, que claro, son relatos, el proceso de escritura de cada uno de los relatos ha sido muy distinto, ¿no? Hay relatos que estaban más planificados, algunos de los largos, el primero que es muy extenso y el último que también es extenso, tuvieron casi una escaleta. Y hay otros que salieron del tirón y otros de los que conocía el final cuando me senté a escribir y otros de los que no conocía el final. Entonces, yo tengo la sensación, a veces me preguntan, ¿no? Que cómo escribo, que si planifico, que si no planifico. Yo creo que depende del proyecto, depende del texto. Hay textos que te permiten no planificar y otros textos que es imposible no planificarlos. Hay textos que en los que hay que dejarse llevar un poco más por lo que vaya saliendo y otros textos en los que dices, bueno, no, a ver, pero ¿cómo van a ser aquí los tiempos, ¿no? Entonces yo intento escuchar un poco qué es lo que más le puede beneficiar a la historia que voy a contar e intento ir por ahí. Y en tu formación como escritora, danos algunas pistas de dónde podemos entender cómo se configura ese mundo de Marta y también cómo ha sido el proceso. Yo lo que más recomiendo siempre que me pregunta a alguien que quiere escribir, como qué consejo le doy, lo que más recomiendo es compartir los textos, enseñarlos, apuntarse a un taller de escritura si lo tienen cerca, porque creo que la literatura está, o sea, lo entiendo, por un lado la literatura la escritura es una actividad solitaria, uno está solo en su ordenador con su cuarto, pero en realidad uno escribe para alguien, para que el libro sea una cosa autónoma y para que llegue a los lectores. Yo no conozco a un solo escritor que no le dé a leer su libro a varias personas, ¿no? Entonces creo que a veces se nos olvida la parte que tiene la literatura de compartir y de poner en común, y eso creo que es importante. A mí me ha ayudado. Claro, además en medio de una feria abarrotada de gente de todas las edades convocadas alrededor del libro. Y para ir cerrando, otro de los cuentos que me gustaron mucho fue Colega. Háblanos de esa relación y esa idea de casi como esa predisposición a la soledad cuando el amor toca a nuestra puerta. Cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que la predisposición a la soledad es un buen punto de partida para el amor, ¿no? Porque lo que viene después no suele ser por necesidad. Uno estaba bien solo y de repente aparecieron cosas, ¿no? Colega es un gato y el gato me sirve también un poco para lo que comentábamos, para entender que cuando uno empieza con una persona, empieza con su contexto también, ¿no? A ella al principio no le gusta el gato y al final, bueno, acaba muy, muy engatada. Muy bien. Pues Marta, creo que con estas breves pinceladas podemos hacer y extender esa invitación a todos los lectores que hay en Guadalajara, que hay en Ciudad de México, pues a todos los que nos oigan, encontrar, pues no todo el mundo de Sexto Piso. Y pues Marta, espero que esta segunda visita a México sea muy placentera, que puedas compartir con tus lectores y que cada vez seamos más. Muchísimas gracias, un placer.
LSF, letras que nos transforman.